Nos acompaña Ervin Vargas Wilson, director técnico del Centro de Cooperación en Tecnología Marítima para Latinoamérica, con el tema Regulaciones y herramientas de la Organización Marítima Internacional para la Industria Naviera. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos los participantes en este foro regional, que para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y por agradecer la invitación. Por parte de la academia, creo que en este sentido somos agradecidos de que podamos expresar un poco cómo estamos trabajando en conjunto con la industria, con todos nuestros aliados estratégicos para el desarrollo de capacidades. Bueno, sin más, vamos a iniciar, por favor, una presentación. ¿Sí? A ver si podemos compartir. Indica. Ya. Ok. Bueno, primero, somos el Centro de Cooperación Tecnológica para América Latina. Ese es uno de los centros que estableció la Organización Marítima Internacional. Okay. Uno de los 5 centros que estableció la Organización Marítima Internacional para abordar los temas del cambio climático, específicamente sobre las operaciones de los buques, ¿sí?, a través de la eficiencia energética y a través de las medidas o implementación de medidas que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, en este foro regional vamos a hablar específicamente sobre las regulaciones y herramientas de la Organización Marítima Internacional para el transporte marítimo. Uno de los temas, vamos a ver, bien. Los temas que vamos a abordar son, primero, una introducción sobre qué es la Organización Marítima Internacional, los esfuerzos que hemos hecho a través del Centro de Cooperación Tecnológica para Latinoamérica, qué hemos hecho o qué estamos haciendo, cómo las herramientas que estamos utilizando están siendo utilizadas. ¿Sí? Se pueden quitar. Me disculpan con la. Bien. Como parte de introducción, en este sentido, queremos explicarles que la Organización Marítima ha establecido criterios en base a estadísticas o análisis que nos ayudan a poder identificar cómo podemos implementar esas medidas a través de indicadores. En este sentido, a través de indicadores de intensidad de carbono. Pero esas medidas están siendo implementadas o van a ser implementadas hoy en día a través de una implementación de un plan de gestión de eficiencia energética. Ese plan de gestión es específicamente para cada buque. Para cada buque va a desarrollar un plan de gestión. ¿Qué es ese plan de gestión? Específicamente, vamos a ir pasando a la diapositiva para que no tengamos. Si me ayudan, por favor, para irlas pasando. Agradecería. Ok, seguimos ahí. La siguiente. Entonces, sabemos que la Organización Marítima Internacional es una de las agencias de las Naciones Unidas enfocada en regular todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo, todo el transporte marítimo. Solamente la parte de transporte. Pero, ¿cómo nosotros hacemos ese transporte? Tenemos que hacerlo de una manera eficiente, segura y sostenible. Y en ese sentido, nosotros, la Organización Marítima se reúne aproximadamente, estamos hablando de 174 países que están reunidos en una sala, en una mesa donde se reúnen a discutir cuáles son las medidas que vamos a implementar para la reducción de emisiones, para la seguridad, para la parte de entrenamiento y capacitación de ese personal que va a trabajar a bordo de las embarcaciones marítimas. Y todo eso tiene que ir regulado, tiene que ir establecido bajo ciertos criterios y análisis que son tomados en base a estadísticas, análisis o casos de estudio. Entonces, ahí donde nosotros nos reunimos a través de la Organización Marítima Internacional, ¿sí?, para discutir cada uno de esos temas. Y
De ahí entonces vienen los aspectos regulatorios que se emanan a través de convenios internacionales, donde cada país ratifica esos convenios y se adoptan y se convierten en leyes nacionales, ¿sí? Y podemos mencionarles que tenemos, entre los que vamos a enfocarnos el día de hoy, a través de la parte de economía azul, cómo nos afecta esos convenios a nosotros y cómo podemos regular o cómo podemos ayudar a nuestro medio ambiente. El MARPOL es uno de ellos, donde tiene 6 anexos, pero nos vamos a enfocar específicamente el día de hoy en el MARPOL anexo 6, lo que es la parte del SOLAS, que es la parte de construcción, la parte de seguridad de todo lo que son las embarcaciones y la parte de capacidad y entrenamiento, todo lo que es el STCW, que es el Convenio Internacional para Certificación, ¿sí? Y Guardia Sala de Máquina, y la parte del ILO Convention, que es un convenio de regulación laboral marítima que se aplica para todos los trabajadores y para toda la parte operadores a bordo de las embarcaciones. ¿Y en qué parte específica vamos a hablar entonces? Vamos a hablar entonces ahora del MARPOL anexo 6. ¿Qué tiene que ver el MARPOL anexo 6? Todo lo que es la contaminación atmosférica. Por eso entonces nosotros se busca de que a través de ese convenio los buques dejen de emitir tanto carbono. ¿Cómo vamos a dejar de emitir tantos carbonos? Como han hablado varios compañeros, a través de utilizar combustibles alternativos, como podemos mencionar algunos como amonia, como hidrógeno, como podemos mencionar también el metanol, el LNG o gas natural licuado, y eso nos ayuda a ver cuáles de esos combustibles tenemos más en el mercado y cuáles serían más eficientes para nuestras embarcaciones, sabiendo que nosotros en las embarcaciones transportan más del 80% de todas nuestras mercancías que llegan a nuestra casa, son movidas a través de transporte, ¿sí?, marítimo. Entonces tenemos que buscar cómo ese recurso que tenemos, que es el combustible, sea menos contaminante y dejar el consumo de combustibles fósiles. Entonces ahí es donde estamos. Y también utilizar energías renovables, como la eólica, que hoy en día está muy impulsada, pero también tiene que ir regulada también. No solamente que pongamos una torre eólica a través de rotores, pero también tiene que ir regulada bajo normas de seguridad que nos ayuden a que esas embarcaciones, cuando utilicen eso, sean seguras y eficientes cuando estén navegando. ¿Sí? Y de ahí entonces se establecen los que son la estrategia inicial de la OMI. ¿Cuál fue su primera estrategia? Nosotros desde el 2000, ya tenemos 2012, la OMI empezó a trabajar a través de ciertas regulaciones que nos ayudarían a nosotros a decir cuál es el camino, cuál es nuestra hoja de ruta. Bien, ya se estableció una hoja de ruta desde el 2018 y esa hoja de ruta nos indica que el porcentaje de carbono estaba subiendo demasiado. ¿Qué dijimos? Ok, hay que poner un stop, vamos a parar esta cantidad de emisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a hacerlo a través de una manera, ¿sí? Esto dice 40% de carbono tenemos que pararlo para el 2030 y 70% de carbono al 2050, pero de gases de efecto invernadero tenemos que bajarlo al 50%. Y eso se hizo en base a un estudio. Ya la OMI ya lleva 4 estudios sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en 4 estudios nos arrojó de que eso estaba en alza. O sea, estamos construyendo más buques, estamos transportando más cargas, somos más eficientes, ¿sí? Pero estamos generando más carbonos a la atmósfera. Entonces tenemos que cambiar nuestra hoja de ruta, tenemos que buscar otras alternativas que nos ayuden a ser más eficientes, ¿sí? Y esa es la estrategia que ellos vinieron haciendo. Hoy en día estamos en la revisión de esa estrategia inicial que se hizo. Esa estrategia inicial dice, ok, ya los resultados que nos están dando hasta este año nos están diciendo que estamos en un alza. Tenemos que cambiar esa estrategia inicial que nos habíamos dicho que era para el 2030, no la vamos a lograr si no ponemos o nos ponemos más estrictos con nuevas regulaciones que nos digan que tenemos que bajar ese consumo para el siguiente año. Y a partir de este año, del 1 de enero del 2023, entraron a regir nuevas regulaciones para el transporte marítimo, que es la que vamos a explicar hoy en día, ¿sí? Como verán ahí, ya les acabo de decir que primero iniciamos a través de ¿quién? De un plan de gestión
un plan de gestión que nos va a ayudar a nosotros cómo decir, cómo hacer nuestras operaciones eficientes a bordo. Ejemplo, no sé, hacer una operación cuando un buque atraca, tener generadores que tengan la capacidad suficiente sin generar tanto consumo de combustible, tener inversores de corriente que ayuden a reducir el consumo. Todas esas medidas operacionales te ayudan a reducir la capacidad de carga de ese buque mientras está atracando o mientras está navegando. También hacer ¿qué cosa? Lo que se llama slow steaming, una reducción de revoluciones de una máquina para que deje de emitir menos carbono. Todas esas son medidas que ayudan operacionalmente a reducir emisiones. Eso es una parte. Pero la otra parte sigue a entrenamiento. Tenemos que capacitar a ese personal para que sepa cómo van a afrontar esas medidas operacionales o cuáles son esos nuevos equipos tecnológicos que están utilizando a bordo para que sean bien manejados operacionalmente. Aparte de eso, entonces vino y en el 2015 se hizo algo para los buques, un índice de intensidad, ¿sí?, de diseño para buques nuevos. O sea, desde 2015 es lo que se llama EEDI, Energy Efficiency Design Index, es un índice de intensidad para buques de diseños nuevos, para que esos buques sean más eficientes. ¿Cómo? Haciéndolos con sistemas o curvas hidrostáticas más factibles, deslizamiento, su coeficiente de fricción sea menos choque contra las olas y así reduce menos el consumo de combustible, va a ser menor, utilizar sistemas de reducción de emisiones a través de sistemas de scrubber. Todo eso ha ayudado a que el buque se mantenga operativamente más eficiente. Y seguimos entonces a través de nuevas y seguimos reuniéndonos. Podemos decirles que ahora mismo, este mes, nos estamos reuniendo nuevamente en la OMI, en el Grupo Interseccional sobre Reducciones de Emisiones de Gases Invernadero, la reunión número 14, donde se van a tomar temas importantes para el transporte marítimo nuevamente. Y una de ellas va a ser el Market Based, ¿sí?, la medida de mercado, que vamos a ver qué puede ser adoptada en el Comité de Protección del Medio Marino para se imponga un impuesto a las emisiones de carbono. Y eso es lo que se está discutiendo y creo que esa es una parte importante que ayudaría a que dejemos un poco el consumo de combustible fósil y vayámonos enfocando a cuál es la mejor opción para combustibles alternativos o energías renovables. Y esa es la idea. A través de esos estudios que están viendo en esta presentación, ahí nos demuestra que estamos yendo hacia alza y por esas medidas entonces que estamos implementando es la que nos van a ayudar a nosotros a bajar esa intensidad de carbono. Y esa es la hoja de ruta, como les acabo de decir. Entonces ya está en revisión. Al 2023 ya tenemos lo que es el desarrollo de combustibles alternativos o combustibles, sí, de cero emisiones. Y también entonces mecanismos para la implementación de nuevas regulaciones internacionales como lo que es impuestos o tax al carbono, como les acabo de decir. Todo esto nos ayudaría a que nuestro transporte marítimo, o sea, que el 80% de toda la carga que llega a nuestros hogares sea más eficiente, seguro y sostenible a través de esa implementación, ¿sí?, de esa estrategia inicial. Y aparte de eso, nosotros hemos visto, sí, hablamos solamente del transporte marítimo, solamente el transporte marítimo. Y aquí creo que acabamos de decir, también tenemos que hablar de la parte de tierra, no solamente el transporte marítimo. Y cómo podemos nosotros hacer esa interfase entre el buque que navega por los océanos y la tierra. Y eso se hace a través de una interfase donde el puerto también tiene que ser eficiente, donde tenemos que desarrollar políticas nacionales enfocadas en nuestros puertos para que sean más eficientes. Por lo menos tenemos algunas regulaciones que nos ayudarían. Las normas ISO 50001, en este caso, nos ayudan a que nuestros puertos sean más eficientes con medidas iniciales que no necesitarían tanta inversión, pero que reducirían sus emisiones en tierra. Buscar los recursos en tierras para que sean más productivos, ¿sí?, el capital o el recurso humano sea operativamente hablando un poco más proactivo a través de capacitación, entrenamiento en el manejo de esos nuevos sistemas. Solamente utilizar energías renovables como eólicas
en puertos donde tengan mayor cantidad de aire, solamente en el plan de gestión que ellos desarrollan en puertos, ayudarían. ¿Cómo un buque va a llegar a un puerto y él sigue emitiendo si ese puerto no tiene cómo poder hacer un cold iron, o sea, conectarse a través con energías que le permitan que él pare su máquina, se conecte con un plug, ¿sí? Y conecte a su cuadro principal de generadores y deje de emitir en ese momento que el barco esté en puerto. Cuando termina su puerto, nuevamente enciende su equipo, sus generadores, y sale a navegar nuevamente, también con equipos que ayuden a reducir esas emisiones y a utilizar combustibles alternativos. Entonces, hacia allá entonces que tenemos que ir nosotros. Y la región latinoamericana, bajo ese sentido, estamos desarrollando series de proyectos que nos gustaría involucrarlos a la mayor parte de la industria que está aquí presente, a que participen con nosotros en estos proyectos que ahora les voy a mencionar, que ayudarían muy grandemente al desarrollo sostenible de nuestro país y de nuestra región latinoamericana. Por ese sentido, no solamente tenemos que pensar en Panamá, sino en nuestra región para que sea una región, un centro, ¿sí? A nivel regional, que la gente diga, en Panamá y en Centroamérica, en Latinoamérica, estamos trabajando todos en conjunto bajo implementación, bajo establecimientos de planes de acción nacional. ¿Qué es un plan de acción nacional? Y es lo que el plan de acción nacional tiene que ir enfocado a qué políticas o qué medidas yo puedo implementar. Ejemplo, vamos a decir que en Panamá tenemos que utilizar cuál va a ser nuestra política para combustibles alternativos. Tenemos que ir pensando el hidrógeno, tenemos que saber si es el amonia, si es el gas natural. Sabemos que el LNG tiene algo que no es tan bueno como es la producción de metano, el methane slip, pero hoy en día hay mecanismos que ayudan a reducir ese porcentaje de metano que se emite después que ese motor o ese buque queme metano, y eso no lo sabíamos. Bueno, sí hay un mecanismo que está reduciendo aproximadamente el 90% de emisiones de metano a la atmósfera, así que tenemos que ir pensando también en eso. Yo me pregunto, ¿y qué pasa con nuestros operadores, los que van a utilizar ese equipo? ¿Están capacitados para eso? ¿Saben cómo operar ese equipo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con la industria en conjunto, a que desarrollar proyectos de investigación en conjunto, ¿sí? Ayudarían a que ese proceso, a que esa economía azul llegue a todos. Hacia ese sentido vamos. Entonces, y esos son los índices o los aspectos regulatorios que acabo de mencionar, que me ayudan a decir a mí que yo tengo un índice de eficiencia operacional, que tengo un índice de intensidad de carbono, que es el que vamos a hablar. ¿Qué es ese índice de intensidad de carbono, el CII? Bien, saben, hoy en día, a partir del 1 de enero del 2023, todos los buques están siendo medidos. ¿Cómo así medido? Cada emisión de carbono por milla, ¿sí?, desplazada tiene una medición. Cada viaje que ese buque haga va a ser medido y van a reportarlo a su administración marítima, y la administración marítima lo va a enviar a la Organización Marítima Internacional, y de ahí él va a decir, ok, operaste eficientemente, de acuerdo a tu plan de gestión, tú dijiste que ibas a hacer tantas emisiones de carbono, pero estás por arriba de lo que tú dijiste que ibas a hacer. Por eso es un plan de gestión. Tú dices lo que vas a hacer, hazlo. Y ahí te voy a medir. Cuando te miden, si tú dices, que dijiste que ibas a emitir tanto y emitiste menos, te califico. ¿Cuál va a ser tu calificación? A. ¿Cuál va a ser tu calificación? B. ¿Cuál va a ser tu calificación? C. Si emites después de un tanto porcentaje de carbono, te puedes tener una D, y una D simplifica 2 años consecutivos de que no vas a poder navegar. Y ahí entonces hablamos lo que creo que mi compañero ha hablado sobre el ciclo de vida de los buques. Van a tener un ciclo de vida. Si después de esa calificación, ¿qué viene la parte ahora? ¿Quién te va a financiar? ¿Quién te va a apoyar en la carga si tú tienes un índice de intensidad de carbono elevado? No voy a buscar a ese barco porque ese barco está emitiendo demasiadas, ¿sí?, toneladas de carbono a la atmósfera, y ese barco no es bueno. Tengo que buscar un barco, entonces, a ese dueño de la carga, tengo que buscar un barco que sea eficiente, que tenga un índice de intensidad de carbono, un indicador de intensidad de carbono efectivo con lo que realmente él dijo que iba a realizar. Si no, entonces no puedo buscar a ese barco. Y así entonces nosotros estamos trabajando
para que sean medidas reales, no medidas parches o curitas, como decimos, sino medidas que van enfocadas en que van a afectar si no haces las cosas bien. Y es la única manera que nosotros podemos ayudar a que realmente cambiemos, haciendo o tomando medidas correctas, ¿sí? Y por eso son esos aspectos regulatorios. Y ahora mismo nos encontramos entonces en la revisión de esas medidas que dijimos que estamos haciendo. Y en el 2024 ya se van a ver los primeros resultados, y en esos primeros resultados van a decir, tengo que subir más esas restricciones o me mantengo para que siga creciendo y la voy a tener que seguir midiendo. Así se va basando ese resultado. Entonces, todas esas medidas de mercado nos van a decir a nosotros cuánto va a generar o cuánto va a costar si yo quiero emitir carbono. Y entre las últimas investigaciones que se están estableciendo en las reuniones, si verán, hay una intención de subir o poner un tax a la tonelada de combustible de $56, ¿sí? Así que eso es lo que va a costar un tax extra cuando compremos combustible para los buques. Y en este sentido tenemos que trabajar entonces para que ¿cómo yo hago entonces para poder que en mi país, en mi área, en mi región, sea también eficiente? Bueno, estableciendo planes de acciones nacionales que nos ayudarían a ¿qué? A identificar cuáles son nuestras posibilidades para mejora, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a hacer un plan de acción específicamente para el transporte marítimo, para el transporte aéreo, ¿sí? En este caso vamos a hablar entonces del transporte marítimo y tenemos planes de acción. ¿Cuál sería mi plan de acción? Identificación y compromiso, ¿sí?, de todas las partes interesadas, determinación de objetivos y desarrollo que voy a fomentar, acciones concretas e inmediatas. Cuando yo digo qué voy a hacer, tengo que hacerlo. Y después reviso si ese plan que dije que iba a hacer estaba correctamente. Y nuevamente lo reviso. Pero aquí tengo que establecerme preguntas claves. ¿Quién es la autoridad encargada, el ministerio encargado, en este caso del transporte marítimo? Tengo que saberlo. En este caso sabemos aquí en Panamá, pero en la región tenemos que buscarlo. Sí, porque hay unos que tienen administración portuaria, no tenemos administración marítima. Entonces, ¿quién se enfoca en los buques? También tenemos que saber qué ministerio de autoridad gubernamental es la responsable de la política, ¿sí?, sobre emisiones, no de buques solamente, sino de emisiones globales. Eso tenemos que establecerlo para poder entonces establecer cuál es nuestro plan de acción, ¿sí? ¿Quiénes deben liderar el proceso de ese plan de acción nacional? Cuando nos conformamos y montamos un comité de alto nivel para que todos trabajemos en conjunto en una mesa donde hagamos políticas, ¿sí?, sostenibles o políticas verdes que nos ayuden a tomar decisiones concretas y efectivas para nosotros. Siguiente, por favor. Y eso vamos identificando cómo está compuesta nuestra flota marítima, cómo están quiénes son nuestros buques mercantes, nuestros buques pesqueros, cuáles son nuestros alcances, ¿sí? Y ahí vamos estableciendo para poder identificar entonces cómo podemos ir actuando. Y en base a ese sentido, nosotros en el MTCC, o el Centro de Cooperación Tecnológica, hemos desarrollado 2 proyectos pilotos en conjunto con la Organización Marítima Internacional que nos ayudan a tomar decisiones claras, y esas son algunas de las cosas que hemos visto en Panamá. Sobre la adopción de tecnología y operaciones energéticas eficientes, si pueden entrar a la página de nosotros van a ver que ese estudio es muy bueno y habla sobre muchas cosas que nos arrojaron, tomando en consideración las administraciones marítimas, también la parte de los datos de combustibles, sobre compañías marítimas internacionales que nos apoyaron en este sistema de todos los datos de los buques, y nosotros analizamos cuántos combustibles estaban emitiendo, ¿sí? Y lo último que quería mencionarles es sobre nuestro último proyecto piloto, ¿sí? En este sentido, el Pilot Project 3, que es un Maritime Big Data Management Center, donde aquí van a poder ver las emisiones que están ocurriendo en Panamá al momento real. Emisiones en este caso de dióxido de carbono, CH4 metano y N2O en mar territorial. Y ese proyecto fue desarrollado en conjunto con con la plataforma de datos de las Naciones Unidas, por supuesto el MTCC, la Organización Marítima Internacional y lo que es la Escuela de Noruega de Economía. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por estar escuchándonos a nosotros el día de hoy, y creo que agradecido a los organizadores, y creo que pueden salir con
la mente en alto de que vamos a seguir trabajando en conjunto para el establecimiento de políticas y economías azul sostenible para toda nuestra región latinoamericana. Muchas gracias.